Bueno, muy buenos días. Nosotros somos el siguiente equipo que va a explicar el tema de resiliencia, adaptabilidad de las ciudades ante el cambio climático. Los integrantes del equipo son Juárez Antonio y Carla Michel, Monroy Pérez Ángel Alejandro, Reyes Jordán María Fernanda y su servidor. Profesor, muy buenos días, arquitecto Rogelio Nere Hernández. Vamos a dar inicio a la siguiente explicación. Y bueno, la planificación estratégica de las ciudades, regiones se ha desarrollado de manera importante durante la última década para frenar los desafíos urbanos en términos de temas sociales, en servicios y aspectos físicos del entorno y de la infraestructura. Las ciudades de hoy en día están viéndose afectadas por parte de un incremento en los índices de cambios climáticos y una mala planificación, por lo que han surgido a lo largo de los años problemas que a su vez continúan deteriorando los aspectos urbano-arquitectónicos de las mismas. La resiliencia no es un término de la actualidad, puesto que las sociedades han ido evolucionando y adaptándose, por lo que van adoptando elementos de resistencia, creando y reinventándose para poder sobrevivir a los periodos de crisis. Es decir, son ciudades que logran sobreponerse ante los desastres. Por otro lado, la adaptación está convirtiéndose en uno de los temas de la política pública mundial y nacional durante las últimas décadas. Pero, ¿esto será favorable? Se dará la siguiente explicación y desarrollo de los temas a continuación. La resiliencia en el entorno urbano nace del estudio y de los sistemas ecológicos. Hace frente a los cambios producidos por los factores extremos. De acuerdo al concepto, podemos definir la resiliencia como la capacidad de los sistemas, ciudades, comunidades o sociedades expuestas a amenazas de resistencia, absorbe y adaptación. Sin duda alguna nos ayuda a mitigar la capacidad de un sistema a ser sometida y perturbada sin cambiar su función, pero ¿qué se puede hacer para fortalecer la resiliencia y reducir el cambio climático? La mejor opción es hacer el uso de los recursos naturales. Con este tipo de estrategias y adaptaciones de absorber y organizar, podemos darnos la idea de cómo desarrollar una ciudad más resiliente y más sostenible, que previene y minimiza el cambio climático, que sabemos hoy en día es un tema muy alarmante. Resiliencia tiene su origen en el término latín resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar y rebotar. Esto quiere decir volver a hacer uso de recursos naturales, de todo aquello que la naturaleza nos regala y que sin duda alguna no nos perjudica. Terremotos, inundaciones, huracanes, sequías. El cambio climático está detrás de muchos de estos fenómenos, cada vez más frecuentes. Para combatirlos, resiliencia urbana, una forma de contribuir a las ciudades que nos permite preparar, resistir y recuperar de cualquier amenaza natural. En este sentido, podemos observar que la resiliencia es una herramienta que nos permite combatir cualquier situación climática. Ciudades resilientes. Posee la capacidad de soportar una crisis de manera que absorbe sus efectos, se amolda a lo mismo y puede recobrarse de manera eficaz. Así, tras el episodio sufrido, cuenta con herramientas para restaurar su propia estructura y función urbana básica, rebajando los daños de esta. De esta manera podemos crear una arquitectura más sostenible, más compleja y relevante en el paisaje urbano. 5 rangos o quintiles según su capacidad de resiliencia. En esta tenemos muy alta, alta, mediana, baja y muy baja. Muy alta. En ella podemos observar el uso de ecotecnologías, herramientas tecnológicas que nos ayudan a aprovechar el uso de los recursos naturales. Alta y mediana. Se hace el uso de ciertas ecotecnologías, pero con un cierto deterioro en el cambio climático. Baja y muy baja.
Se observa el máximo uso de las fábricas, perjudicando demasiado al cambio climático. ¿Qué es adaptabilidad? Holling trata de la resiliencia como un fenómeno dinámico donde los sistemas funcionan en base a una serie de estabilidad, adaptándose a las diferentes perturbaciones y reorganizándose en nuevas configuraciones. El concepto tiene de tiempo y de imprevisibilidad de los eventos son entonces elementos claves para el estudio de resiliencia y adaptabilidad. Mediante la adaptabilidad, las ciudades pueden crear un ámbito más natural. El papel de las ciudades en la adaptación al cambio climático. Estiman que para el año 2050 cerca del 70% de la población mundial vivirá en zonas urbanas y ciudades. De hecho, desde el año 2011 se vienen observando flujos de las zonas naturales a los núcleos urbanos. Las ciudades son las generadoras del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta. Las ciudades presentan un potencial para convertirse en un agente clave en la lucha contra el cambio climático. Se debe a elevada disponibilidad de recursos, infraestructuras, servicios y capital económico, y esos con los que cuentan. Es decir, que actualmente las ciudades están generando, pues, no en todo caso problemas, pero la falta de planificación y pues hace que surjan diversos problemas que a la larga, pues los habitantes, prácticamente los habitantes, se sientan inseguros de poder vivir ahí o que ya prácticamente se sientan atascados en diversas situaciones. Dos tipos de estrategias. Estrategias de mitigación centrada, la cual se deduce como la reducción de las fuentes de emisión y que requieren de una coordinación a nivel internacional, y las medidas de adaptación, las cuales se ajustan y adaptan las estructuras y servicios, mitigando los daños y explotando las oportunidades que presentan. Se implementan a nivel nacional o subregional. Es importante señalar que ambas estrategias son complementarias y necesarias entre sí. Ahora vamos a explicar una ciudad como es Madrid, que se adapta al cambio climático. Esta ciudad se enfrenta a muchos aumentos de la densidad de población, como la escasez de espacios, la importancia de disponer una adecuación infraestructura urbana verde con forma de proteger a sus habitantes de ciertas condiciones climáticas como extremas que están pasando de ser esporádicas a frecuentes. Madrid goza de un clima mediterráneo continental y sus 3.2 millones de habitantes se reparten en una extensión de 605 kilómetros cuadrados. Madrid ha desarrollado una visión de innovación y regeneración urbana por medio de soluciones basadas en la naturaleza. Aquí es importante decir que las maneras en cómo la ciudad va a adaptarse con el cambio climático es dependiendo de su ubicación, ya que no siempre en todas las ciudades vas a poder implementar ciertas estrategias. Primero se hizo un análisis de vulnerabilidad identificando una serie de consecuencias derivadas del cambio climático. Una de ellas fue la reducción y cambio de los patrones de precipitación, el aumento de episodios climáticos extremos, el incremento del número y la duración de las olas de calor y la degradación de ecosistemas naturales. Madrid presentó un plan de calidad del aire y control climático, el Plan B, con el objetivo de garantizar la salud de los madrileños frente al reto de la contaminación y fortalecer a la ciudad frente a los impactos del cambio climático.
Aquí ellos realizaron un plan para que pudieran mejorar todas aquellas situaciones que ya habían analizado actualmente en ese lugar. Se implementaron medidas estructurales y tecnológicas para reducir las emisiones. Aquí se hizo el proyecto Madrid Más Natural. Este consiste en una red urbana de 16 soluciones naturales, como son fachadas jardinadas o verdes, cubiertas sostenibles, urbanismo resiliente, azoteas frescas, infraestructura verde, vegetación en las calles, restauración de riberas, superficies permeables, huertos urbanos, vegetación adaptada, bosques urbanos, sombreado estacional, microclimas con agua, áreas inundables y drenaje sostenible. Todas estas acciones las iban a implementar en la ciudad de Madrid. Algunas acciones que ya se fueron implementadas en Madrid fueron la instalación de cubiertas verdes en 10 edificios municipales. Estas tenían el objetivo de mejorar el comportamiento energético del edificio, regulando el caudal de lluvia y disponibilidad de espacios verdes visitables, mitigando el efecto isla de calor urbana, mejorando la calidad del aire y reduciendo la contaminación acústica. También otro que implementaron fue la mejora de un espacio público, mejorando las condiciones microclimáticas con la vegetación, el tránsito peatonal, conectando espacios, la accesibilidad y la renovación de elementos e instalando pavimentos que absorban agua. Aquí estos espacios urbanos no nada más fue eh, para mejorar el cambio climático, sino fue para que también tuviera una mejor imagen urbana y a su vez se sintieran protegidos. Proceso de renaturalización del tramo urbano del río Manzanares, fomentando el incremento de la biodiversidad urbana, aumentando la conectividad natural del río con los espacios naturales del norte y sur de la ciudad, actuando con corredor verde. Todas estas acciones, el cumplimiento de este plan se analiza y evalúa periódicamente según los indicadores empleados para conocer tanto el grado de progreso en la implementación de las medidas y el efecto de las mismas sobre la calidad del aire, la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación de medidas de adaptación al cambio climático. Aquí todavía se le da un seguimiento a todas esas implementaciones que se le realizó a la ciudad para que vayan viendo su crecimiento en cómo ya no se va contaminando más y vas haciendo que el espacio sea más saludable y con un mejor ambiente. Bien, para poder realizar todo esto ya mencionados, tienen que seguir ciertos lineamientos. En el artículo 3 de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, las partes deberían tomar las medidas de precaución para prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Las fases importantes y planificación estratégica. Bien, nos dice que es el proceso de planificación estratégica de una ciudad, la cual debe ser lo más participativa posible para lograr que el alcalde y todos los socios participen. Pueden estudiar la mejor manera de integrar los 10 aspectos esenciales en los planes y las actividades de desarrollo de la ciudad. El proceso de planificación estratégica permitirá que las autoridades locales identifiquen y se concentren en las prioridades principales de la reducción de riesgos, de desastres e identifiquen los recursos humanos, económicos, tecnológicos y naturales, con lo que cuentan localmente. Bien, dice, piensa en grande, empieza en pequeño.
Las comunidades construyen naciones. Alcalde de Arquiliano, San Francisco, Cebú, Filipinas. Su municipalidad fue coganadora del premio Sasakawa para la reducción de riesgos de desastres del 2011 de la ONU. Bien, el proceso de la planificación abarca las siguientes fases, una serie de hechos decisivos y sus pasos. La fase 1 es preparar el entorno institucional y aumentar el grado de sensibilidad. 2. Convocar a los actores, formalizar el proceso participativo. 3. Planificar y ejecutar el proceso. La fase 2 consta de un diagnóstico y evaluación de los riesgos de la ciudad. Bien, esto dice es tener en cuenta el conocimiento sobre los riesgos de la ciudad, conducir una evaluación de los riesgos, analizar el entorno y los sectores locales, elaborar un informe de la evaluación obtenida. La fase 3, elaboración de un plan de acción para la ciudad segura y resiliente. Es definir la visión de los objetivos y las acciones principales, definir los programas y los proyectos, institucionar y mantener el plan para la reducción de riesgos. La fase 4 comprende la ejecución del plan, en el cual dice que es ejecutar el plan y movilizar los recursos. El 12, revelar por una amplia participación y establecer un sentido de pertenencia a la comunidad o al municipio. La fase 5 es el monitoreo y el seguimiento. Es monitorear y dar seguimiento a la evaluación del plan y diseminar y promover el plan para poder lograr el cometido. Bueno, como conclusión, tenemos que en la era actual las ciudades han incrementado extraordinariamente, rebasando así los límites para extender su área de influencia mucho más allá de lo normal o de lo ya especificado. Se reconoce que la adaptación es un proceso de aprendizaje que requiere ser interdisciplinario, multidimensional y sobre todo transversal, tomando en cuenta el conocimiento local y el papel de los individuos y las organizaciones de la sociedad civil. Las ciudades y zonas urbanas están compuestas por espesos y complejos sistemas de servicios y como tal, elementos interconectados que producen inconvenientes que contribuyen al peligro de desastres. Reducir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos e incrementar su resiliencia y la resistencia de la infraestructura estratégica. Para ello, pues se han tomado también de las ciudades, eh, pues han tenido unos ciertos defectos, por así decirlo, los cuales generan pues todos estos dichos problemas, por ejemplo, el crecimiento de la densidad de las poblaciones urbanas, la planificación urbana débil e incoherente, que solamente se dedican a trazar las calles sin antes haber hecho un análisis previo, sin saber los pros y contras de lo que están planificando, que están desarrollando, la inadecuada gestión de los recursos hídricos, eh, podría ser también el declive de los sistemas debido a las actividades humanas, ya que como seres humanos no tomamos en cuenta los ecosistemas, no sabemos si podríamos afectar a la larga, o si lo que nosotros generamos a la larga nos puede afectar también a nosotros, así como nos puede beneficiar alguna construcción, también nos podría perjudicar, vaya, porque estaríamos cortando una cadena de un ecosistema. Ejemplo de estos, pues, son la construcción de carreteras, la contaminación, la recuperación de los humedales, la extracción de los recursos naturales. También influyen lo que son las infraestructuras debilitadas, los servicios de emergencia descoordinados, que en la actualidad, pues, desde mi punto de vista, son, pues, en algunos casos, no es de todo, pero en algunos casos está siendo muy deficiente. Todos esos problemas mencionados anteriormente son efectos negativos ante lo que es el cambio climático. Y bueno, la finalidad de ser resiliente es un término universal, pero también puede ser una idea individual, organizacional y comunal, la cual
genera una gran diversidad de actores que forman parte de un complejo tejido de la sociedad de una ciudad, la cual se hace de manera actuante y conjunta a la reducción de los riesgos de desastres que forman parte de la dimensión del ambiente, de la sociedad y de la política en acorde al desarrollo sostenible. Para ello, pues, para ser una ciudad resiliente, para lograr ese objetivo de ser una ciudad resiliente, se deben establecer y organizar eh, medidas para reducir los riesgos en caso de desastres dentro de los gobiernos, la participación de todos los ciudadanos, eh, que todos cumplan su papel ante el riesgo de prevenir los desastres, prepararse. También se considera el asignar un puesto para todos aquellos propietarios de viviendas, las familias, para pues ir frenando, no detener, porque un cambio no se logra de la noche a la mañana, pero sin embargo es ir frenando, ir reduciendo esos índices negativos que presentan las ciudades hoy en día. También mantener informada a la sociedad en torno a todos los cambios generados, los nuevos reglamentos, normativas, leyes en corte a lo que son las decisiones para generar un buen desarrollo urbano, intervenir de manera correcta en toda la infraestructura, en toda, desde como son los desagües, hacer un buen uso, una buena planificación, como se mencionaba anteriormente, evaluar la seguridad de todos los espacios, todas las instalaciones para ir mejorando. También aplicar de una buena manera los reglamentos de construcción, eh, normativas, hacer buen uso del suelo, como se mencionaba en temas anteriores, no solamente en este, hacer un buen uso del suelo también, no desperdiciarlo, no construir solamente por construir, todo debe de tener una finalidad, todo debe tener un orden. Mm, También se deben establecer programas educativos, capacitaciones acerca de todos los desastres, todo lo generado respecto a los problemas y posibles, o más bien futuras soluciones ante todas estas problemáticas. Instalar o capacitar mucho mejor de lo que ya se tiene a las empresas y empleados ante pues la presencia de cualquier cambio generado en el ambiente, generado por el propio ser humano. Y por último, mm, las necesidades y esfuerzos en la reconstrucción de las diferentes vías, ya sea de comunicación y pues todas esas funciones, reconstrucciones de toda la red de infraestructura para generar un buen funcionamiento, que la ciudad se vuelva más resiliente, que tenga un mejor uso, un mejor aprovechamiento ante todos los problemas, toda la problemática y no a la larga se genere, en lugar de ser un ambiente agradable, pues resulte ser algo totalmente catastrófico en todos los aspectos, en todos los aspectos.